Hey, hola a todos, yo soy Kawi y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, hoy os traigo un vídeo súper especial porque hoy tenemos ideas de la comunidad parte 2. Vamos a ver vecinitos que han creado la comunidad de Animal Crossing. Así que nada, ¿queréis ver qué vecinitos os he traído? Pues dentro vídeo. Bien, empezamos por estos zorritos. La verdad que este artista me encanta. He cogido varios vecinitos también de parte de este artista, luego los iremos viendo. Y empezamos con estos 8 zorritos, uno por cada personalidad si no me equivoco. Tenemos a Cali, que sería personalidad así lo que viene siendo atlética, ¿no? Que me gusta muchísimo porque ha quitado lo de los roles, no hace falta que las chicas sean las que lleven las personalidades dulce, normal, alegre, etcétera, etcétera, y los chicos deportista, perezoso, ¿vale? Aquí lo ha quitado. Empezando desde la izquierda, desde la primera fila tenemos a Kurama, que Kurama me encanta. Está basado en el logo de 7 colas de Naruto, me gustan muchísimo cómo quedan las colas. Butterscotch, que es la de la personalidad, lo que viene siendo alegre, es bastante bonita. Wally también es muy bonito, que es perezoso. Kali ya os digo que es de mis favoritas, si no es mi favorita. Luego tenemos a Nada, que es la personalidad dulce, que es bastante bonita también. Smith, que no está mal, no es de mis faves, pero me gusta. Luego tenemos a Tilly, que sería lo que viene siendo la presumida, le pega bastante bien la presumida. Y por último tendríamos a Plus, que es el de personalidad normal. La verdad que en general los 8 me gustan muchísimo, algunos tienen referencias a series, videojuegos, etcétera, así que si sabéis de alguna referencia que yo no haya pillado, decírmela aquí abajo en los comentarios. La verdad es que me encantan, yo creo que podrían implementarlos fácilmente en el Animal Crossing, porque ya tenemos a la Dino, ¿por qué no tener estos zorritos que son muy monos? Seguimos con otra especie novedosa, porque este artista ha hecho unas serpientes. Estas 8 serpientes molan un montonazo. Volvemos a empezar de izquierda a derecha, ¿vale? Tenemos a Andy, que sería el de personalidad snob, que la verdad es que es bastante chulo, pero yo no me llega a convencer demasiado. Por ejemplo, Banana sí que me gusta mucho, es personalidad atlética, me gusta bastante. Sylvester es el perezoso, pero yo no veo bien reflejado la personalidad perezosa en este. Basil me encanta, personalidad gruñón, es súper bonito, pero creo que me daría mal rollo verlo por la isla, la verdad. Y la verdad que de las chicas, las 4 me encantan, tanto Vanessa como Sahara. Pearl me encanta, pero mi favorita es Mamba. Aparte que mi personalidad favorita es lo que viene siendo las presumidas, es que el diseño de Mamba es precioso y ojalá verla por el juego algún día. Bien, luego seguimos con estos 14 vecinitos que ha hecho un artista que mola un montonazo. Vemos ideas súper novedosas y literalmente es que me gustan los 14, no hay ninguno que no me guste. Empezamos por lo que viene siendo Amanita, ¿vale? Que es la seta, es muy pero que muy chula, muy novedosa. Ver un vecino seta creo que podría estar súper bien. Al principio, digo, no me convence tanto, pero creo que es bastante mona. Luego tenemos a Guhu, que sería este astronauta que pega mucho como con Rubí, ¿no? Este conejito astronauta le pega mucho con Rubí. Luego tenemos a Watson, que me encanta lo que viene siendo este pulpito, porque es como una bombilla y las piernas son lo que viene siendo los cablecitos. Es una idea súper original. Arlo es precioso, porque ya sabéis que a mí los leones no me suelen gustar mucho, pero es que Arlo me encanta, de verdad que lo tendría en la isla, es súper bonito. Álvaro me encanta también, este caballo es precioso. Y Charlie y Sony la verdad que me encantan, porque la gatita es súper mona y Sony la verdad es que es preciosa con ese arcoiris aquí, lo que le hace de flequillo. Luego tenemos tanto a Camelia como a la Elia, que son como hermanitas o algo así, pero como que tienen una historia, ¿no? Como un trasfondo, molan un montonazo y es que tendría las dos en mi isla. Luego tenemos a TikTok, que esta gatita tal vez es la que menos me convence de todos, pero tampoco está mal, creo que es bastante diferente y eso mola. Y pasamos a estos 4 últimos que son un poquito más dark, pero me encantan. O sea, tenemos a Bafene, que la verdad que esta cabra es preciosa con lo de la lunita aquí. Podría dar un poquito de mal rollo, puede, pero la verdad es que me gusta demasiado. Luego tenemos a Primrose, que sería este ciervecito, ya sabéis que me encantan los ciervos, pero es que es verdad que me recuerda un poquito la cara, me recuerda un poquito a Bambina, no sé a vosotros. Luego tenemos a Lenore, que sería esta otra gatita, que es preciosa. Y por último tenemos a Doc, que es un oso hormiguero, y mirad que a mí no me suelen gustar demasiado, pero es que este me encanta, la idea es súper original. Ya sabéis, si os está gustando y queréis que traiga una tercera parte, os pido solo una meta de 30 likes. Así que nada, si llegamos a una
meta de 30 likes traeré una tercera parte dentro de poco. Seguimos ahora con este vecinito es independiente, venía solo, pero tiene muchísimos detalles, mola un montón, se le ve esa personalidad. La verdad es que con este tengo dudas porque creo que puede ser o tanto un pingüino, un tucán o un pelícano o una fusión de los tres, la verdad. Decidme aquí abajo en los comentarios cuál es, si he acertado, porque tal vez es muy evidente, pero yo no he dado con el animal que es. Entonces todo puede ser, entonces decírmelo si lo sabéis, ¿vale? La verdad que me encanta, me gusta muchísimo, creo que le pega mucho al juego, me recuerda un poquito a Gulliver, por eso de pescar y así, me recuerda un poquito así marinero, entonces me recuerda a Gulliver, pero es bastante bonito y creo que es bastante factible verlo por el juego. Bien, ahora tenemos estos dos diseños que son ya un poquito más 3D, como se verían en el juego, ¿no? A mí estos me encantan, pero también es verdad que verlos así en dibujito, como estábamos viendo antes, también me gusta un montón. Tenemos a esta murciélago por la parte de la izquierda y a la parte de la derecha tenemos a una abejita. Ya sabéis que ya vimos muchos murciélagos y abejas en la parte 1, que si no la habéis visto os la dejo por aquí arriba, ¿vale? Y la verdad que la murciélago no me llega a convencer del todo, ¿vale? Porque sí que es verdad que creo que destaca demasiado en el juego para poder implementarla, porque creo que necesita un poquito más tonos un poco más pastelosos, pero sí que es verdad que me gusta mucho. Y luego por la parte de la derecha, ¿vale? Que tenemos aquí a la abejita, sí que es verdad que aunque tampoco la vería dentro del juego, me gusta muchísimo más que lo que viene siendo el murciélago. Aún así, dejadme aquí abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Cuál de todos los que estamos viendo es vuestro favorito? Seguimos ahora con estos 8 pulpitos, de verdad, es que me encantan todos. Tenemos a Lucy, que es de personalidad dulce, que me gusta muchísimo, le da así un poquito rollo hippie, me encanta. Luego tenemos a Mulder, que sería personalidad perezosa y es así como una alienígena. Luego tenemos a Russell, que es de personalidad normal y es así como un médico, me gusta mucho ese homenaje, ¿no? Que le están haciendo. Luego tenemos a Quark, que sería personalidad presumida y me encanta, me recuerda mucho a Steven Universe, me gusta muchísimo. Luego tenemos a Bubble, que es de personalidad alegre y también me encanta. Luego tenemos a Base, que sería de personalidad atlética, este no me llega a convencer tanto. Luego tenemos a Penny, que me encanta, que es de personalidad lo que viene siendo gruñona, así como un cactus, mola un montón. Y por último, de mis favoritas, tenemos a Kite, que es de personalidad snob y es de mis favoritas con Quark y con Lucy y Mulder, ¿vale? Esos serían mis favoritos de aquí. Así que nada, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo. Si es así, dejad vuestros super likes, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de todas estas ideas que tiene la comunidad para el juego, darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo y decirme aquí abajo en los comentarios de todos estos vecinitos que os he enseñado cuál es vuestro favorito y qué especie meteríais vosotros en el juego. Así que nada, si queréis una tercera parte ya sabéis que tenemos que llegar a una meta de 30 likes, porque tengo muchísimos diseños aún guardados para que los veáis. Cuando lleguemos pues subiré esta tercera parte. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!